Hola hermanitos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a hablar del politeísmo. ¿Por qué el politeísmo, si es falso, sigue estando en las creencias antiguas y en las que están muy difundidas? Bueno, porque el pensamiento de un Dios no podía ser en el hombre, sino el resultado del desarrollo de sus ideas. ¿Sale? Incapaz, en su ignorancia, claro está, de concebir un ser inmaterial sin forma determinada que obrara sobre la materia. El hombre le atribuyó las cualidades de la naturaleza corporal y esto es una forma, un rostro, como si fuera una persona, pero el hombre lo que necesita no es decir, es que es un dios y estar adivinándolo o imaginándolo cómo es que pensamos que es, sino que nosotros necesitamos pensar que es como nosotros, que tiene un cuerpo, que tiene una materia, o sea, que tiene un rostro, que, ¿sí me explico? Todo lo que parecía que excedía la inteligencia se le llamaba divinidad. Para todo era un dios. Entonces, todo aquello que no comprendemos nosotros como seres humanos o que en ese entonces no lo alcanzábamos a comprender, decíamos que era por un Dios. Todo lo sobrenatural, y eso ha sido durante muchas culturas, durante mucho tiempo. Entonces, todo el tiempo hubo hombres que fueron esclarecidos, que comprendieron la imposibilidad de la multitud de poderes para poder gobernar el mundo sin una dirección superior. Claro, sí es cierto todo eso, pero también es cierto que debe de haber alguien que nos dirija a todos, porque debe de haber alguien que nos creó, porque debe de haber alguien que está por encima de todos nosotros. Los hombres llamamos Dios, repito, a todo lo que es superhumano. Los espíritus eran dioses para nuestros hermanitos de otras civilizaciones, porque en lugar de decían, no, pues es que es el dios del trueno, o es el dios de la lluvia, ¿no? Bueno, no es que sean, ya lo expliqué en otro video, el dios del trueno, sino que todo está eslabonado en la naturaleza y que cada espíritu, aunque estén ellos desencarnados, que estén siendo espíritus, ellos también tienen sus ocupaciones, ellos también tienen sus funciones en razón de la elevación o de la densidad que ellos tengan. También ya lo habíamos platicado. Entonces, la palabra de Dios tenía entre los antiguos pues una significación muy amplia, porque para todo decían que eran dioses, lo que era fuera de lo normal. Entonces, como quiera que las comunicaciones espíritas han ido revelando la existencia de que, bueno, existen seres que son incorpóreos y que obraban con un poder de la naturaleza, por eso nosotros como seres humanos, porque somos ignorantes de alguna manera, los llamamos dioses. Y así como nosotros ahora sabemos, pues son espíritus y así los llamamos, antes se les decían dioses. Se trata simplemente de una mera cuestión de palabras, con la diferencia de que, bueno, en la ignorancia esos hermanitos fomentaban el propósito para quienes estuvieran interesados en mantenerla, y entonces lo que hacían era que creaban templos, hacían altares muy lucrativos, mientras que en nuestro concepto simplemente son criaturas que son iguales a nosotros, pero eso lo sabemos, porque leemos y porque estamos estudiando espiritismo, por eso lo sabemos, o sea, no es casualidad. Conforme va pasando el tiempo, nos vamos instruyendo y ahorita no es casualidad que este conocimiento esté llegando a nosotros. Pero si nosotros estudiamos con atención todos esos atributos que se le concedían a esas divinidades paganas, reconoceríamos sin trabajo en ellos la totalidad de esas cualidades de nuestros espíritus, y en todos los grados de la escala espírita, así como en el estado físico, así como en los mundos superiores, todas las cualidades del periespíritu y el rol que de ellos desempeñan en las cosas de la tierra. Cuando el cristianismo vino a iluminar el mundo con su divina luz, no pudo destruir algo que estaba en la naturaleza misma.
pero hizo que la adoración se dirigiera hacia hacia quien iba, ¿no? Hacia quien correspondía la adoración. Entonces los espíritus en su recuerdo, pues sí, se han perpetuado muchos nombres, y según los pueblos y sus manifestaciones, que hay unos que jamás dejaron de producirse y han sido interpretados y a menudo explotados bajo el manto del misterio, porque recordemos que nosotros como seres humanos tendemos como a abusar de las cosas y a manipular en base a lo que a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque así es el ser humano por naturaleza, ¿sí? Por eso es importante que siempre estemos estudiando el espiritismo. Mientras la religión no vio en ellos fenómenos que fueran milagrosos, pues los incrédulos las tenían por imposturas. Hoy, gracias a esos estudios que hizo el maestro Kardec, gracias a la seriedad, gracias a que lo hizo a plena luz, el espiritismo ha ido despojando esas ideas supersticiosas que lo oscurecieron durante siglos y nos revelan uno de los más grandes y sublimes principios de la naturaleza, ¿sí? Poco a poco vamos a ir entendiendo la naturaleza y cómo es que las cosas van sucediendo, pero es porque vamos estudiando, porque nos estamos instruyendo, porque nos interesa aprender espiritismo. Recordemos que nada sucede porque sí, todo sucede por algo, nada es casualidad, todo es causalidad. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los sacrificios, porque recordemos que antes los hermanitos antiguos lo que hacían en otras culturas era practicar sacrificios humanos, ¿sí? Entonces nosotros pensábamos, bueno, nuestros hermanitos pensaban que hacer sacrificios humanos era bueno, que era grato para Dios, y no era así. Para Dios era muy importante, bueno, para Dios y para los espíritus es muy importante lo que pensamos. También lo que hacemos, pero es más importante lo que pensamos, porque antes de que lo hagas, ya lo pensaste, ya lo tienes en la cabeza, ya lo estás maquinando. Entonces, para Dios, lo más importante es lo que nosotros pensamos, no tanto lo que hacemos. Entonces, esos hermanitos lo que hacían era hacer un sacrificio, pero ellos lo hacían pensando en que iban a agradarle a Dios, por eso lo hacían. Entonces ahí Dios, ¿qué es lo que hacía? Decía, bueno, sí voy a aceptar, o sea, veían el sacrificio, pero donde se concentraba su energía, donde él decía, bueno, lo hicieron, pero lo hicieron ¿por qué? Porque ellos creen que está siendo agradable para mí y ellos lo están haciendo con buena intención. Claro, nosotros que estudiamos espiritismo nos damos cuenta de que es realmente extraño pensar que si Dios es amor, pues le va a ser feliz el ver que nosotros estamos destruyendo a los animales, o que sus mismas creaciones, que son los humanos, nos estamos destruyendo unos a otros. Pues claro que no lo va a hacer feliz, pero él ve la intención con la que se hace, y eso es lo que él toma en cuenta, la intención, ¿sí? Entonces, los hermanitos antes no comprendían que Dios es bondad. En los pueblos primitivos predominaba la materia antes que el espíritu. Recordemos que vamos evolucionando. Entonces, como éramos más materiales, nos entregábamos a los instintos de la bestia, y de ahí, por regla general, era el sentido moral lo que no se había desarrollado aún entre ellos. Los hombres primitivos debían creer en una criatura que estaba animada y que valía mucho más a los ojos de Dios que un cuerpo material. Eso es lo que les llevó a inmolar el principio de animales y más tarde lo de seres humanos. Pero bueno, esta creencia falsa pues la tenían muy arraigada, y por eso la víctima era la que se ofrendaba. Entonces, en la vida material, como en la mayoría de nuestra vida, nosotros lo hacemos. Si ofrecemos un obsequio a alguien, vamos a escoger uno que nosotros consideremos que tiene un valor más alto. Entre más apreciemos a la amistad, más nos vamos a preocupar por darle algo que realmente le guste y que cueste, ¿sí? Ahora,
¿Los sacrificios animales fueron anteriores a los sacrificios humanos? Así fue. Según la explicación, los sacrificios humanos no habrían sido originados por un sentimiento de crueldad. Es simplemente una idea falsa que se le ocurrió a alguien y que pensaron que iba a ser grato a Dios ver cómo ofrendaban a un ser humano. Vamos a ver, por ejemplo, a Abraham. En consecuencia, los hombres han abusado de ellos al inmolar a sus enemigos, inclusive enemigos personales. Además, Dios nunca exigió sacrificios, ni de animales ni de hombres. Él no puede ser honrado mediante la inútil destrucción de las mismas criaturas que Él creó. Ahorita ya lo vemos desde otro punto de vista porque ya estamos estudiando y porque estamos aprendiendo cosas que antes pues ni siquiera nos hubieran pasado por la cabeza, ¿sí? Los sacrificios humanos, cuando llevaban a cabo una intención piadosa, ¿pudieron haber sido agradables a Dios? Bueno, para Dios nunca va a ser agradable un sacrificio, eso está claro porque somos criaturas de su creación y no nos deben de destruir. Pero para Dios es importante la intención, los pensamientos. Y por la ignorancia, los hombres pues no podían creer que estaban realizando algo que estaba mal. Entonces Dios lo que hacía era reparar en el pensamiento y no en el hecho que era la destrucción de un hermano. Conforme nosotros vamos evolucionando, pues nos vamos dando cuenta de nuestros errores y vamos reprobando los sacrificios. Y entonces fuimos dejando todo eso. Sí, todos tenemos nuestro libre albedrío, eso ya lo sabemos, y podemos tener un origen, un objetivo, y muchos comprendían que eso estaba mal, pero simplemente era una intuición que ellos tenían de que eso ya no lo tenían que hacer, pero aún así satisfacían sus pasiones haciéndolo. ¿Por qué? Porque todavía están materializados y de alguna manera pues salían con la suya, ¿no? ¿Qué debemos pensar de las que denominamos guerras santas? Estas son empujadas por los malos espíritus y al hacer la guerra al prójimo, pues vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién ha dicho que se debe de amar al prójimo como a sí mismo? Él siempre ha dicho eso, Dios. Los pueblos son excusables por no creer en la palabra de aquel que estaba animado por el Espíritu de Dios y que fue enviado por él, sobre todo aquellos que no lo vieron, aquellos que no fueron testigos de sus hechos. Tienen ellos que instruirse y nos toca tratar de hacerles conocer su doctrina mediante la persuasión, mediante la dulzura, nunca por medio de la fuerza, derramando sangre. La mayoría de nosotros no creemos en las comunicaciones que los espíritus nos dan porque creemos que eso no existe cuando en realidad es algo tan cotidiano, tan de todo el día, tan de todos los días, todo el tiempo, a todas horas, en toda circunstancia, podemos tener una comunicación porque no hay días ni horas específicas para esto. Resultaba más grato a Dios ver que le ofrendan frutos de la tierra y no sangre de víctimas, porque la oración que se pronuncia desde los hondones del corazón es 100 veces más placentera a Dios que todas las ofrendas que pudieras hacerle. Reitero que la intención lo es todo y el hecho no significa nada. ¿Por qué? Porque aunque digas, bueno, lo pensó y lo hizo, sí, pero primero lo pensaste y antes de hacer una maldad, antes de que lo lleves a cabo, pues ya lo maquinaste, ya lo planeaste y todavía te atreviste a ejecutarlo, ¿sale? Siempre bendice Dios a los hombres que realizan el bien, claro está, alivia a los menesteros y a los dolientes y es el mejor medio para honrarlo. No afirmo esto que Dios desapruebe ceremonias. Sí le gustan a Dios las ceremonias, sí las agradece cuando son en su honor, cuando son sinceras, pero en lugar de despilfarrar tanto dinero en crear todo un show de una misa o de algo que se le está haciendo a Dios, mejor pueden ofrendarle
unas frutas que vienen de la tierra, unas verduras, y ese dinero que se iban a gastar en hacer creer a la gente lo buenos que son, mejor utilícenlo en ayudar, en hacer caridad a hermanos que de verdad necesiten, ya sea algo que no les quede, que les puedan llevar comida. O sea, hay muchas formas de hacer caridad, ya lo hemos platicado. Entonces, siempre es importante que nosotros honremos a Dios y nos vayamos por el camino del bien, porque recordemos que todo lo que nosotros aventamos va a regresar a nosotros, para bien o para mal. Bueno, hermanitos, ya terminamos ese tema. Ahora vamos a seguir con el mismo libro del maestro Kardec, pero les voy a hablar acerca de la ley del trabajo. Bueno, la necesidad del trabajo es algo que todos los hermanitos que estamos encarnados pues tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo material, y en este mundo material que estamos viviendo pues necesitamos el dinero para pagar nuestras cuentas. Por eso necesitamos un trabajo, para poder salir adelante y para poder avanzar con todo lo que nosotros vayamos necesitando, porque bueno, como seres humanos tenemos necesidades, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. Si tenemos mucha resistencia física, por lo general tenemos trabajos que son de eso, o a lo mejor el cuerpo físico de una persona, la materia, decimos que es muy frágil, pero a lo mejor es porque tiene una inteligencia muy privilegiada, y entonces el trabajo que va a hacer el hermanito es más intelectual. Por eso Dios no se equivoca. También ya lo hemos hablado en videos anteriores. ¿Por qué la naturaleza provee por sí misma todas las necesidades de los animales? Bueno, porque todo trabaja en la naturaleza. Los animales lo hacen como nosotros, pero pues nosotros tenemos dos cosas al mismo tiempo. Ellos simplemente se limitan, los animales, a cuidar de sí mismos. Es todo lo que ellos hacen, cuidar de sí mismos, y pues eso obviamente a ellos no les reporta ningún progreso. Pero nosotros no solamente tenemos que conservar el cuerpo, sino que tenemos que desarrollar el pensamiento, y eso también es una necesidad que nos va a elevar a nosotros por encima de nosotros mismos. Y cuando digo que la labor de los animales se limita al cuidado de su propia conservación, entiendo con ello el fin de que se proponen a trabajar. Ellos son, sin saberlo, y aún proveyendo sus propias necesidades, los animales tienen necesidades materiales, que son agentes que secundan los designios del Creador, y su tarea no deja por eso de cooperar al objetivo último de la naturaleza. Recordemos que en la naturaleza todo está eslabonado. Aunque con harta frecuencia no descubras vosotros su resultado inmediato, ¿sale? La índole del trabajo es relativa a la naturaleza de las necesidades. Cuanto menos materiales somos, menos es lo que necesitamos el trabajo material. Pero no creas que por eso el hombre va a permanecer inactivo y va a permanecer inútil, porque la ociosidad es un tormento. Lejos de representar un beneficio, la ociosidad, Dios no la ve bien, y realmente pues es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todo ese tiempo hermoso que perdiste, todo ese tiempo que estuviste encarnado y que pudiste haber trabajado buscando tu progreso espiritual, pues te vas a arrepentir, porque vas a decir, ¿cuánto tiempo perdí? Porque ya una vez que estemos como espíritus tenemos que esperar a que nos den la oportunidad para volver a encarnar. O sea, no nada más es así de, ya lo quiero hacer, ya, no, o sea. Pero bueno, el hombre que posee bienes suficientes para asegurar la subsistencia queda libre de la ley del trabajo. Del trabajo material, sí, pero no de la obligación de hacerse útil, porque siempre podemos ayudar a otros, siempre podemos ser útil para otras personas. La obligación de ser útil al prójimo es mayor cuando ha sido asignada de antemano y se le concede más tiempo libre a la persona, pero tiene el tiempo libre porque tiene que hacer el bien, no para que esté en la ociosidad, ¿sale?
No hay hombres que estén impedidos de trabajar en cualquier actividad y cuya existencia sea inútil. Dios es justo, sí, pero solo condena a aquel cuya vida es voluntariamente inútil. ¿Por qué? Porque vive a expensas del esfuerzo ajeno. Él quiere que cada quien seamos responsables, seamos útiles con nuestras facultades. ¿La ley natural impone a los hijos la obligación de trabajar para los padres? Claro que sí, del mismo modo que los padres deben de trabajar para sus hijos, claro está. Por eso Dios ha hecho del amor filial y del amor paterno un sentimiento natural. ¿Para qué? Para que mediante este mutuo afecto los miembros de una misma familia, pues obviamente se ayuden entre ellos, y lo que es con sobrada frecuencia decirlo, pero que es algo que sucede, que se nos olvida, que tenemos papá, que tenemos mamá, que tenemos quien nos necesita, y entonces nos hacemos, dijéramos que la Virgen nos habla y no ayudamos, al contrario, andamos perjudicando. Bueno, hermanitos, esto es todo por hoy. Vamos a hablar en el próximo video del límite del trabajo, del descanso, igual del libro de los espíritus del maestro Kardec.